El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:25. Hola a todos, saludos. Poco a poco se van sumando nuestros oyentes desde diversos puntos de la geografía ecuatoriana, así como también desde el exterior. Abrazos a la distancia. En este país no hay forma de aburrirse. En este país todos los días la clase política, la clase dirigente, la clase gobernante hace esfuerzos y compra todos los boletos, todos los boletos para no aburrirnos en medio de la controversia, la polémica, decisiones desatinadas, anuncios que luego se desdicen, información que luego quieren aclarar, no asumen responsabilidades propias, le echan la culpa a fulano, sultano, mengano, perencejo. La culpa es de la vaca, pero nunca la culpa es de las autoridades, nunca. O sea, no hay un sentido de autocrítica en este país, no lo hay. Ayer asistimos otra vez a un nuevo capítulo en el cual no asumieron las responsabilidades propias y fueron de aclaración en aclaración y terminaron complicando la vida a todo el mundo, empezando por los propios medios porque no son eficientes, no son concretos, no argumentan los anuncios que generan. Entonces, cuando se dan cuenta que lo que presentaron estaba errado, no, la culpa es del periodista que entendió mal. La culpa es del medio que publicó lo que no tenía que publicar. Por ejemplo, el tema de los horarios de votación. Amable audiencia, usted puede votar de 7 a 5 de la tarde. Ya, ese es el horario de votación. El CNE lo que está haciendo, porque constitucionalmente no le pueden a usted prohibir que vote. No le pueden decir que solamente puede votar de 7 a 12 o de 12 a 5. Lo que está haciendo el CNE es proponerle a usted, ciudadano, que tome en cuenta una recomendación para que si su cédula termina en número, en un dígito par, usted vote de 7 a 12 del día. Ya le está diciendo, por favor ayúdenos, para que no haya aglomeraciones, le pido al ciudadano, si su cédula termina en 2, 4, 6, 8 y 0, vote de 7 a 12 del día, ayúdenos. Y si su cédula termina en número impar, 1, 3, 5, 7 y 9, por favor vote en horas de la tarde. Pero es una exhortación, no es una obligación, porque constitucionalmente no se puede. Ya, y eso dice el protocolo dice exhorto, pero las autoridades no lo explican adecuadamente. Entonces, mucha gente, muchos medios de comunicación, muchas plataformas digitales, ya anunciaron que el horario de votación era ese, que los unos de 7 a 12, los otros de 12 a 5 de la tarde. Ya. Entonces, se malentienden las cosas. El tema de las pruebas PCR. ¿Cómo es posible que una autoridad del primer nivel, como el viceministro de Salud Pública, cometa semejante desatino? Y generó tremendo problema. Porque justamente ayer, en este espacio, conversábamos con ustedes, querida audiencia, sobre el costo de las pruebas PCR. Hay espacios públicos, espacios del sector público en donde las pruebas PCR son gratuitas, pero no todos tienen acceso a esas pruebas gratuitas, porque no hay tantas pruebas gratuitas, no hay tanta capacidad para atender a todos. Hay universidades que tienen unos precios más bajos, que lo mencionamos el día de ayer. Hay fundaciones que igualmente manejan el tema de las pruebas PCR. Y hay los laboratorios. Entonces el costo de la prueba PCR oscila entre 40 y 120 dólares. Ese es el costo. No todo el mundo tiene 40 dólares en el bolsillo, menos 120 dólares para ir a hacerse una prueba PCR. Pero ayer ya puso a correr el señor viceministro de Salud, que ni siquiera parece que había leído el protocolo. Y frente a una pregunta, no tenía la respuesta, y en lugar de decir, ¿saben qué? No tengo la respuesta, permítanme revisar, cogió y respondió lo primero que se le ocurrió. Y generó tremendo problema, que provocó que después el Ministerio de Salud salga a aclarar que es falso lo de las pruebas PCR, que ya lo vamos a revisar. Aclaraciones sobre el tema del horario, aclaraciones sobre el tema de las pruebas PCR. ¿Qué día el día de ayer? ¿Eh? ¿Qué día? ¿Qué día? No saben explicar. No saben explicar. No se dan cuenta que en comunicación el primer mensaje muchas veces es el que se queda. A mucha gente no se le queda la aclaración, o no conoce, o no llega a conocer la aclaración. El primer mensaje es el que se queda en la retina de la gente. Entonces,
Creo que falta un poquito más de eficiencia, no un poquito, falta mucha eficiencia en la comunicación, en la emisión del mensaje. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Luego, respecto del horario de votación, el director del ECU 911, que además preside el COE, ya planteó un horario de votación, que empieza a las 6 de la mañana y se acaba a las 7 de la noche. Y tuvieron que salir después a aclarar en un comunicado que no ha habido ampliación del horario de votación porque se está a la espera del pronunciamiento de la Procuraduría. Vamos a remitirnos a las pruebas, ¿les parece? Hagamos un recorrido, hagamos una mirada retrospectiva. Por cierto, en Primera Plana, en @PrimeraPlanaEQ, hicimos un hilo refiriendo todos estos aspectos que acabo de mencionar. A ver, vamos a ver el hilo para poner en contexto, ¿ok? Mensajes erráticos y contradictorios de las autoridades generaron la confusión del día de ayer. Me voy a tomar el tiempo porque creo que es preciso que ustedes, que tienen la gentileza de honrarme con su sintonía, pongan mucha atención para que entiendan que lo primero que se anunció no se queden con el primer mensaje, por favor, no se queden. Escúchenme con mucha atención lo que les voy a informar. Ya, creo que es lo correcto. Pero para poderles informar esto necesito tener un contexto. Y ahí el contexto es todo este desaguisado que se armó el día de ayer. Ayer fue un desaguisado. Todo esto en torno al protocolo para tomar nota de las medidas de bioprotección y de bioseguridad durante el domingo 7 de febrero. Publicamos una cronología con 9 tweets. El CNE presenta ayer, conjuntamente con el COE, el protocolo general para la prevención de la propagación de la COVID-19 en una rueda de prensa. En esa rueda de prensa se anuncian algunos elementos. Dentro de los lineamientos generales, le dicen a usted, le recomiendan, dice la palabra exhorto. El exhorto es una recomendación. El exhorto es un pronunciamiento que no tiene fuerza de ley. El exhorto es un pedido. Yo le pido a usted, yo le solicito a usted, pero usted no está obligado a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Ese es el exhorto, para hablarles en morocho. Entonces, el exhorto era que los ciudadanos cuyas cédulas terminan en número par, por favor, se recomienda, se sugiere, se les propone, se les pide que voten entre las 7 de la mañana y las 12 del día. El exhorto. Y ese exhorto añade que a los ciudadanos cuyas cédulas terminan en número impar, por favor, tomen en cuenta y traten de ir a votar entre las 12 horas y las 17 horas. Ese es el exhorto, que ya muchos lo tomaron como algo definitivo. Primera. Segunda, viene el señor viceministro de Salud Pública, el doctor Javier Solórzano. No fue descontextualización de los medios. No nos echen la culpa a los periodistas, ni nos echen la culpa a los medios. La culpa es de las autoridades, porque no supieron comunicar el mensaje. Porque el señor viceministro no estaba al tanto, porque no estuvo informado, porque se equivocó, lo que ustedes quieran. Pero ayer el que se equivocó fue el señor viceministro. No se equivocaron ni los periodistas ni los medios. El viceministro de Salud, Javier Solórzano, señaló que aquellas personas que están de manera permanente en los recintos electorales tendrán que presentar pruebas PCR negativas, las cuales serían pagadas por ellos mismos. ¿Quiénes son los que están permanentemente en los recintos electorales? Los policías, los militares, los miembros de las juntas receptoras del voto, los delegados de las organizaciones políticas y los observadores nacionales e internacionales. Son los que están permanentemente en las juntas, en los recintos electorales. Como se armó semejante barullo el día de ayer, porque ayer tratábamos con José Antonio y con Suelen en el programa de la tarde hacer más o menos un cálculo. Solamente entre miembros de las juntas receptoras del voto estamos hablando de 270,000 personas. 270,000. Sin contar los delegados de las organizaciones políticas, los observadores, los policías, los militares. No tengo idea. Pero solamente con los miembros de las juntas receptoras del voto son 270,000.
Este país tiene capacidad con sus laboratorios, con sus universidades, con sus fundaciones para hacer 270,000 pruebas PCR. Esa es la pregunta del millón. Esto fue tendencia, fueron comentarios, todo el mundo se quejaba. Ya hay gente que dice que yo soy miembro y prefiero pagar la multa, pero no voy a ir a sentarme en la mesa, de verdad. Yo creo que va a ser un desastre del 7 de octubre, de verdad. Desde la instalación de las juntas receptoras del voto, esto va a ser un desastre. Un desastre. Producto de estos mensajes erráticos. Y el Ministerio de Salud pues tuvo que emitir un comunicado aclarando este tema de la prueba PCR. El Ministerio de Salud Pública aclara, porque viven de la aclaración, aclaran, o sea, no rectifican, aclaran, no dicen nos equivocamos, vamos a rectificarnos, aclaran, dicen. Que el ingreso a los recintos electorales durante las elecciones generales del 2021, que para el ingreso a los recintos electorales durante las elecciones generales del 2021, que se realizarán el 7 de febrero, las únicas personas que deben presentar resultados negativos de pruebas PCR, de pruebas COVID-19, son los observadores internacionales y los veedores de organizaciones políticas, como lo establece el Protocolo General para la Prevención de la Propagación de la COVID-19 en el proceso electoral 2021. En el caso de los observadores internacionales, deberán contar con una prueba PCR con resultado negativo para COVID-19 hasta máximo 10 días previos al arribo al país. Mientras que los veedores de organizaciones políticas presentarán una prueba PCR o de antígeno negativo realizada hasta máximo 72 horas previas al 7 de febrero. Con relación a los miembros de las juntas receptoras del voto, el Ministerio de Salud Pública aplicará las pruebas rápidas de manera gratuita. Esto no lo dijeron en la mañana. Al señor viceministro de Salud se le olvidó este detallito que es el que genera todo el barullo, todo el desbarajuste de la mañana. Recapitulo, los miembros de las juntas receptoras del voto no estarán obligados a presentar una prueba PCR negativa. O sea, no es que la plata va a salir de su bolsillo. No tienen que ir a un laboratorio y hacerse una prueba PCR con resultado negativo y presentarla como requisito para sentarse en el recinto electoral y cumplir con una obligación que le ha asignado el Estado. El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, anuncia que sobre los miembros de las juntas receptoras del voto les va a hacer una prueba rápida de COVID-19 gratuitamente. Esto tenían que haber anunciado en la mañana y se evitaban problemas. La simpleza del mensaje, terminaron complicando las cosas. ¿Y cuánta gente que se quedó ayer durante todo el día, pese a que emitieron este comunicado, cuánta gente que se quedó con ese primer mensaje? Hay que costear la prueba PCR. La plata sale de su bolsillo. En un país donde la economía está tan complicada, tan deprimida, donde hay gente que no tiene trabajo, encima tiene que sacar entre 40 y 120 dólares para una prueba PCR, hay gente que dice prefiero pagar la multa. Y estas cosas son las que generan dificultades en la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, por estos cambios, por estas rectificaciones. Les llaman aclaraciones, no hacen un mea culpa de que se jalaron, de que se equivocaron, de que su mensaje fue erróneo, de que erraron en la emisión del primer mensaje. No lo reconocen. Típica arrogancia de los políticos, de los gobernantes, típica arrogancia. Así ha sido siempre en el Ecuador. Y sobre el otro tema, el tema del horario, les decía yo el tema del horario, que ya lo dieron por sentado. Muchos medios dieron por sentado el horario. Hablamos del horario de 7 a 12 y de 12 a 17 horas, dependiendo si su número de cédula termina en dígito par en la mañana o impar en la tarde. Y aparte, hubo este anuncio por parte del coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata, de que el COE pide que el horario de votación se amplíe a las 6 de la mañana, inicia a las 6 de la mañana y termina a las 19 horas. Frente a esto, para empezar, para cerrar el tema de la PCR, les leía yo el comunicado del Ministerio de Salud Pública y en el tema de la PCR hubo un comunicado emitido por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, comunicado, que decía:
Frente a la información hecha pública sobre la supuesta necesidad de la presentación de pruebas PCR por parte de los miembros de las juntas receptoras del voto el día de las elecciones, debo informar a la ciudadanía que el Pleno del Consejo Nacional Electoral no ha aprobado dentro del Protocolo General de Prevención de la Propagación del COVID-19 en el proceso electoral 2021 tal exigencia. O sea, esa exigencia no estaba en el protocolo. Solo los protocolos y documentos que son conocidos, discutidos y aprobados por el Pleno del CNE son los únicos que serán implementados en las elecciones generales del 2021. Ahí está, aclaración del vicepresidente del CNE que eso no fue aprobado por el Pleno del CNE y aclaración del Ministerio de Salud frente a este error cometido por el viceministro de Salud. Voy al tema del horario. Les decía yo estos dos elementos. El primer anuncio, que era la exhortación, que no le explicaron a la gente. No todo el mundo sabe lo que significa un exhorto, perdónenme. Autoridades, su mensaje tiene que ser claro, claro. El Consejo Nacional Electoral, conociendo que la Constitución no permite que se prohíba el voto, el ejercicio del voto, a cualquier ciudadano en goce de sus derechos de ciudadanía, le sugiere, le pide, le propone, le solicita que si su número de cédula termina en dígito par, por favor, voten o traten de ir a votar de 7 a 12 horas. Y si su número de cédula es impar, traten de ir a votar de 2 a 17 horas. Así había que hacerlo. Así había que hacerlo. Entonces hicieron un champús del anuncio de la mañana. Después lo de Zapata, que se plantea que se vote a las 6 de la mañana el inicio hasta las 7 de la noche el final. Bueno, ayer, desde el despacho del ingeniero José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, apareció otro comunicado aclaratorio. Dice comunicado: el horario para la votación durante las elecciones 2021 no ha sido modificado. Ante la información divulgada, o sea, no reconocen que la información sale de ellos, sale del CNE y sale del COE, ya, pero dicen ante la información divulgada. ¿Quiénes la divulgaron? La divulgaron ustedes, autoridades. Y ustedes no son eficientes en la emisión del mensaje. Reconózcanlo, por favor. Hagan un ejercicio de autocrítica y de mea culpa y admitan que el error es de ustedes, no de nosotros, ni de los medios, ni de la ciudadanía, de ustedes. Ante la información divulgada acerca de la determinación de un horario de votación basado en el número de cédula en las elecciones del 2021, se aclara, otra aclaración, que no se han establecido horarios obligatorios para sufragar. El Protocolo General para la Prevención de la Propagación de la COVID-19 exhorta a la ciudadanía, otra vez, le pide, le sugiere, le solicita, le recomienda a la ciudadanía, para que acuda a sufragar de acuerdo al último dígito de su cédula, de 7 a 12 horas para las cédulas que terminan en par, de 2 a 17 horas las cédulas que terminan en número impar. No obstante, es una recomendación a los votantes. Cabe aclarar que todas las personas podrán sufragar en el horario establecido para las votaciones de 7 a 17 horas. Esto que dice el consejero José Cabrera en un comunicado, no lo dijeron en la mañana. No lo presentaron así. No lo presentaron así. Y con todo cariño y con todo respeto y perdón por la forma como me voy a expresar, no es que los ciudadanos somos tontos. No es que no entendemos. No es que no entendemos o somos tontos. El tema es que estas cosas hay que explicarlas y desmenuzarlas bien, para que los ciudadanos no tengamos dudas sobre las reglas del juego. Pero ni en esto se terminan de poner de acuerdo. Ni en esto. Entonces, recapitulo, querida audiencia, recapitulo. Los miembros de las juntas receptoras del voto. Si usted, amigo oyente, es miembro de una junta receptora del voto, usted no está obligado a presentar un resultado negativo de una prueba PCR. No está obligado. Usted no tiene que sacar de su bolsillo entre 40 y 120 dólares y hacerse una prueba PCR. Si usted quiere hacerlo es otra cosa. Pero usted no le están obligando para que se sienta en el recinto electoral, en la junta receptora del voto y recepte la votación, no le están obligando que usted presente una prueba PCR con resultado negativo. El Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, le va a proporcionar a usted el acceso a una prueba rápida de forma gratuita. Explicación del Ministerio de Salud Pública. Que quede claro eso. Lo segundo, creo yo les sugiero a ustedes que tomen nota de la recomendación, pero es una recomendación.
Es falso que usted obligatoriamente, si es que usted tiene un número de cédula par, si su cédula termina en 8 y usted quiere ir a votar a las 3 de la tarde, es falso que le van a prohibir votar. Eso no se puede hacer. Pero le están pidiendo a usted que por favor, tomando en cuenta la situación que está viviendo el país, vaya y vote temprano, trate de ir a votar temprano, vote de 7 a 12 horas, procuren lo posible hacerlo si el número de su cédula termina en número par, si su cédula termina en un dígito par. Trate de votar de 7 a 12 horas. Si no lo puede hacer por múltiples factores, no hay problema, vote en la tarde o a la hora que usted considere. No le van a prohibir, no le pueden prohibir por norma constitucional. Ya, pero es falso decir que ya está listo el horario y que es de 7 a 12 y de 12 a 5 de la tarde. Eso es falso, falso. Aquí también depende de nosotros. La autoridad electoral nos dice, nos recomienda, tratemos de acoger esa recomendación. Dentro de esas recomendaciones hay una serie de lineamientos adicionales. Siempre el ejercicio de la votación ha sido una cuestión que mucha gente la hace de manera familiar. Lo hacen de manera familiar. Hay gente que va a votar con toda la familia. Entonces, toditos van en una suerte de peregrinaje, ¿no? Van a votar, van de mes en mes o van de recinto en recinto, porque es un domingo. Se aprovechan para salir todos en familia y luego van a comer, o a pasear, o al parque, o lo que sea. Esta es una situación atípica. Entonces usted tiene que organizarse de tal manera de que con antelación tenga toda la información, lleve su propio esfero, lleve su frasquito chiquito de alcohol o de gel, que lo lleve en el bolsillo. Se pone en el bolsillo de la pantaloneta, del blue jean, de lo que sea, de la chompa, lleva el frasquito chiquito de alcohol o de gel. Lleva su propio bolígrafo de color negro y de color azul. Le van a dar 4 papeletas en el caso de todo el país. En el caso de Azuay son más papeletas por el tema de la consulta popular de Cuenca, pero en el caso de todo el país son 4 papeletas. Usted no se va a demorar mucho votando, porque a diferencia de las otras elecciones que se votaba por personas en el caso de legisladores, hoy votaremos en plancha. Entonces usted le darán 4 papeletas, una para el binomio presidencial, una para asambleístas nacionales, una para asambleístas provinciales y una para los parlamentarios andinos. Y tiene que votar una sola vez, por el candidato o por la opción política de su preferencia, o puede anular, o puede simplemente coger la papeleta como le dieron y votarla y colocarla en el ánfora o en la urna. Ese es el voto en blanco. Siempre se recomienda que el voto se manifieste de alguna manera, que el voto no sea en blanco, para que no haya ningún riesgo, ¿ya? Si usted quiere anular el voto que está en su derecho, usted puede hacerlo, ¿ya? Manifestando ahí la anulación del voto. Y es una sola votación. No se van a demorar nada, ni un minuto. Si ya saben por quién van a votar, ni un minuto se van a demorar. Entonces hay recomendaciones que se han generado, pero a usted no le pueden prohibir que si su cédula termina en un dígito distinto no vaya a votar en la tarde. Entonces esto es lo que pasó ayer, lo que se anunció y luego se rectificó, pero no son capaces de decir que se equivocaron. Entonces la culpa es nuestra, de los medios, de los ciudadanos, la culpa es de la vaca, la culpa es de todo el mundo menos de ellos. Y lo otro, para añadirle una raya más a este tigre no sé si sigue siendo tigre, si es cebra, no tengo idea, pero le añaden una raya más. Permítanme, por favor. Si no se reseca la garganta. Buena recomendación de Alejandra Sánchez, mejor es la tinta azul, nos dice. Lleven tinta azul, sería mejor, ¿no? Yo ahí no me meto, yo no conozco la razón de la tinta negra o azul, pero se recomienda, al menos eso dice en el protocolo, que usted puede votar con tinta negra o con tinta azul. Lleve su esfero, o sea, por seguridad, por su propia seguridad. ¿Ya? ¿Qué dice doctor Pérez? Refiriéndonos al doctor Vázquez. Así es, doctor Pérez. Buenos días. Bueno, y vamos a lo otro. Escuche bien, querido Milton, escuche bien lo que le voy a contar. Lo último. A ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que el Consejo Nacional Electoral, dentro de estas cosas extrañas, ¿no? Que dicen, bueno, no se puede cambiar la fecha de las elecciones pese a que algunos querían, ¿no? Olvidándose de lo que dice el propio Código de la Democracia. Entonces ahí
una propuesta, me parece, del consejero Luis Verde Soto, que fue aprobada o elevada a resolución, aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Vamos a la Procuraduría y pidamos una opinión al señor Procurador, para que el señor Procurador nos diga si es posible ampliar o no el horario. Ojo, y esto les hemos contado en varias ocasiones. El Código de la Democracia establece el horario de votación, no lo establece un reglamento cualquiera que puede ser reformado en cualquier momento del tiempo. Lo establece la ley. Para que se reforme la ley, tiene que pasar por el trámite legislativo en la Asamblea. Y para reformar una ley electoral, esta tiene que haber sido hecha al menos hasta un año antes de las elecciones. O sea, cualquier cambio en el Código de la Democracia, que es la ley de elecciones, debía entrar en vigencia hasta antes del 7 de febrero del 2020. Después del 7 de febrero del 2020 no se pueden incorporar cambios en la normativa electoral. Ese es un candado que establece la Constitución, por un tema de seguridad, para que las reglas del juego no cambien de acuerdo a los afectos o desafectos de la clase política, porque nuestros políticos son así en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, en ese Código de Democracia se establece que el horario de las elecciones en Ecuador es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces el CNE dice, señores, necesitamos claridad y le queremos pedir al Procurador General del Estado que por favor nos ayude con una opinión sobre si es posible que podamos o no ampliar el horario de las elecciones. ¿Qué le responde el Procurador el día de ayer al Consejo Nacional Electoral? Vamos a la parte resolutiva, al pronunciamiento, ¿ya? Porque es un documento que tiene 12 páginas. La parte del pronunciamiento. Siendo deber del Estado en su conjunto y por tanto de todas sus funciones e instituciones el obrar coordinadamente para hacer efectivo el goce de los derechos de las personas, en observancia de los principios rectores de la seguridad pública y del Estado previstos por el artículo 4 de la Ley del Servicio Público, en atención a los términos de su consulta, se concluye que conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, que ya les voy a leer que dice el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, corresponde al Consejo Nacional Electoral, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021 o en su defecto otras medidas excepcionales que permitan aplicar las recomendaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional como ente rector en la materia y los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado formulen para prevenir y gestionar los riesgos provenientes de la pandemia del COVID-19. El presente pronunciamiento se limita a la inteligencia y aplicación general de normas jurídicas, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad consultante, o sea, del CNE, la aplicación de los casos institucionales específicos. Vamos a aterrizar esto, que ni yo lo entiendo bien, pero vamos a aterrizarlo. ¿Ya? Cita, conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia. ¿Qué dice el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia? Está prohibido a las juntas rectoras del voto, artículo 50, está prohibido a las juntas rectoras del voto, numeral 4, recibir el voto de los electores antes o después del horario señalado para la correspondiente elección, con las excepciones que establezca el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está diciendo? Que el CNE resuelva. Y aquí voy a leer los tweets publicados por un especialista en la materia, que siempre tiene la gentileza de aportarnos. Hay varios que nos aportan. El doctor Esteban Ron, que siempre está pendiente y nos aporta, nos ilustra a través de sus entrevistas, de sus comentarios, de lo que publica en el Twitter. El doctor Mauro Andino Espinosa, el doctor Daniel González, la doctora Dayana León, el doctor Jorge Acosta, el doctor Fausto Camacho, el doctor Omar Simón, que es gente que está permanentemente en las redes explicando y dando su visión en torno a este tema. El doctor Carlos Aguinaga Illón, el doctor Medardo Leas, gente que sabe de estas materias. ¿Qué dice mi doctor Ron? El CNE recibe dictamen de la Procuraduría. CNE pretendió cambiar las horas del sufragio a través de consulta de inteligencia de normas. Esa es la consulta que le plantea el Consejo Nacional Electoral al Procurador.
El CNE olvida, aquí esto es llamativo, ¿no? Olvida mencionar las excepciones de horarios establecidas en el Código de Democracia, pero la Procuraduría se lo recuerda. Les acabo de leer el numeral 4 del artículo 50. Habla de que el CNE puede aplicar excepciones. Se prohíbe que los miembros de las juntas receptoras del voto recepten el sufragio antes de las 7 de la mañana y después de las 5 de la tarde, horario legal establecido en el Código, pero habla de excepciones establecidas por el Consejo Nacional Electoral, pero siempre estuvo la posibilidad o la herramienta en el Código de Democracia y eso es lo que le está diciendo el procurador al Consejo Nacional Electoral. Dice el doctor Ron, los horarios legales se replican en la convocatoria, o sea, en la convocatoria del 17 de septiembre, cuando el CNE nos convoca a las elecciones para el domingo 7 de febrero, ahí nos alertaron que el horario de elecciones es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, como dice la ley. Es responsabilidad exclusiva, dice Esteban Ron del CNE, determinar motivadamente, conforme lo señala el pronunciamiento del procurador, las excepciones a los horarios legales del sufragio. En Morocho, esta conclusión es brillante de mi doctor Ron. CNE, ustedes verán si es que amplían los horarios. Ustedes, señores consejeros del Consejo Nacional Electoral, verán si amplían los horarios. Recuerden, señores del CNE, las causales de nulidades de votaciones y elecciones fuera del día y hora. Los cambios son excepcionales para ciertas modalidades de votación. CNE serán responsables de sus decisiones. O sea, palabras más, palabras menos, el procurador le pasa al Consejo Nacional Electoral la papa caliente. Señores, a mí no me den esa papa. Igualito que la Corte Constitucional. Señores, a mí no me vengan con el conflicto de competencias. A mí no me den esa papa, resuélvanla ustedes. Ahora, el procurador, a mí no me den esa papa, resuelvan ustedes. Lean lo que dice el Código de Democracia, revisen el numeral 4 del artículo 50, revísenlo y tomen ustedes las decisiones que corresponden motivadamente. A ver si los señores del área jurídica del Consejo Nacional Electoral se ponen pilas. Se ponen pilas. Si necesitan asesoría, busquen asesoría especializada. Pidan opiniones a juristas que saben para que no se equivoquen y no incurran en eventuales inconstitucionalidades o causales de nulidad. Y si ya no es posible, no se hagan lío, y hagan una campaña motivando a la gente a que vaya a votar, respetando las medidas de bioprotección, sugiriendo que la gente vote con estos lineamientos que ustedes mismos han diseñado en el protocolo sanitario y no se compliquen la vida para evitarse cualquier problema. ¿Ya? No se compliquen la vida, no busquen la quinta pata al gato. Hagan una campaña en ese sentido. Motiven a la gente a que vaya a votar. Porque ahora mismo la gente lo que está es confundida. Y mucha gente dice, yo prefiero pagar la multa y no voy a votar. Con todo este desastre que han armado. Por acción y por omisión. Y también, no se olviden, por favor, de hacer la campaña para explicar a la gente cómo debe votar para asambleístas. Porque el común de los ciudadanos no sabe cómo votar para asambleístas. Sobre todo los más jóvenes. Hay gente que nunca votó por asambleístas por listas. La gente más joven siempre votó por personas. Y no les han recordado y no les han dicho que ahora va a ser una sola votación. Hay el riesgo de que en la elección de asambleístas vaya a haber un montón de papeletas que se nuliten. Porque a la gente no le han explicado que en esta elección va a tener que votar por plancha y no por personas. Así como votábamos por legisladores hasta el año 96. En 2021 volveremos a votar por planchas. Yo hasta ahora no veo ninguna campaña de educación, de información, de explicación sobre la forma de votación para legisladores. Están ocupados en estas cosas. Están ocupados en esto. Era importante y me he tomado todo el comentario para poderles explicar esto. Para poderles explicar y que ustedes entiendan. Yo tenía otros temas también en agenda. Seguimos pateando el tema del puente. Ojalá que mañana lo pueda hablar porque hay que hablar sobre ese tema. Pero hoy había que hablar de esto. O sea, todos los días tenemos algo que hablar. Y me he tomado el tiempo es para explicarles a ustedes, generando la opinión, este comentario, pero al mismo tiempo informándoles para que quede claridad sobre cómo mismo quedan las cosas. Hoy seguramente habrá un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre este tema de la Procuraduría. Yo insisto,
si es que no tienen salida jurídica, si es que no quieren complicarse la vida, si es que no quieren que mañana o pasado algún sujeto político, que siempre hay por ahí, ¿ya?, invoque alguna causal de nulidad de las elecciones, no se compliquen la vida y dejen el horario de 7 a 5 de la tarde. ¿Ya? Y hagan una campaña en otro sentido para que la gente tome en cuenta las recomendaciones de bioseguridad. Espero que me hayan entendido, queridos oyentes, televidentes, internautas. 6:59.